Hoy quiero hablarles sobre un tema que para todos es muy interesante y es cómo nuestro concepto acerca de la sensibilidad al platino y la resistencia al platino han venido cambiando con el tiempo y cómo las definiciones basadas en los procesos biológicos que hemos encontrado a través de la resistencia propia del medicamento platino y la evolución de su actividad como mecanismo de acción frente a las nuevas moléculas como los inhibidores PARP, nos está mostrando un terreno diferente acerca de nuestros conceptos básicos acerca de las resistencias. Pero con esta charla poder explorar un poco la complejidad, la heterogeneidad de los pacientes con cáncer de ovario resistente al platino, el potencial impacto que estos tienen en la interpretación de los resultados en los ensayos clínicos y tratar de lograr unas recomendaciones que nos permitan mejorar la toma de decisiones en estos pacientes. Sabemos que el 80% de los casos de cáncer de ovario son avanzados, que requieren cirugía, manejo con quimioterapia. Es definitivo que el grupo de tratante debe ser multidisciplinario, con un ginecólogo, oncólogo experto, con un patólogo experto, oncólogo experto y alrededor de ellos todos los demás servicios que engloban el equipo para lograr los mejores resultados en salud para nuestros pacientes. Definitivamente los términos de citorreducción completa, citorreducción de volumen, citorreducción al intervalo de las terapias son fundamentales para la evolución de nuestros pacientes. Nos vamos a centrar un poco en lo que corresponde a los tumores serosos de alto grado. Recordemos que el cáncer de ovario prácticamente son 5 enfermedades diferentes, donde el tratamiento o la resistencia al platino cobra mayor fuerza en los tumores de alto grado. Una recomendación que van a estar muy contentos mis colegas gineco-oncólogos: no trate un paciente con cáncer de ovario sin consultar el caso con el ginecólogo oncólogo. En cuanto a estadios y pronóstico, es muy importante saber que la mayoría de nuestros pacientes, el 60% de los pacientes, son diagnosticados en estadios tardíos, estadios 3C, estadios 4, donde eso se refleja en la sobrevida. Cuando miramos la sobrevida en los estadios 4 a 5 años, vemos que nuestros pacientes solamente llegan un 18% a estar vivo luego 5 años. Pero esta evolución de la enfermedad tiene unas características muy interesantes. A diferencia de otros tipos de cánceres, nosotros ¿qué vemos? Muchas líneas de tratamiento con periodos de tiempo que van variando en la medida de línea tras línea que vamos pasando. Es inusual en otros tipos de cánceres llegar hasta 5, 6 líneas de tratamiento, donde los cuales los pacientes aún tienen respuesta. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Prevenir la recurrencia o extender ese tiempo de sobrevida libre de progresión con la intención de que maximizar la supervivencia con calidad de vida. Ese debe ser el objetivo nuestro al tratar un paciente con enfermedad, con cáncer de ovario recurrente. ¿Qué debemos tener en nuestro pensamiento para lograr ese enfoque y definir la mejor conducta? Debemos tener en cuenta factores biológicos, factores de los pacientes. Los factores biológicos tienen que ver con esa posibilidad de la cirugía citorreductora secundaria, que para nosotros cumple un rol muy importante en el proceso terapéutico del paciente, porque en general esto, con los estudios que nos presentaba el doctor Martínez, nos demuestra beneficios en aumento en sobrevida global en los pacientes que son llevados a esta conducta y que son bien escogidos. El tema de la reexposición al platino, la evaluación de la idoneidad del terapia de mantenimiento con inhibidores PARP o bevacizumab en el caso de antiangiogénicos, y teniendo en cuenta la biología del tumor, que ya nos han hablado ampliamente sobre el tema de mutación BRCA, la recombinación homóloga deficiente, la recombinación homóloga competente. Estos factores van a estar muy relacionados en lo que va a ocurrir con nuestros pacientes en el tiempo. Otro factor es la importancia de la histopatología. Es clave para tener un buen reporte de patología, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones y saber si nuestros pacientes encajan en esos estudios clínicos, en estos ensayos clínicos que hemos desarrollado y a los cuales logremos ese beneficio que todos queremos, que se parezca nuestro paciente a esos PFS y esas OS de nuestros pacientes que escogemos para un tratamiento. No me va a tener en esto el doctor Martinelli, nos explicó muy bien, pero quiero recalcar la importancia del trabajo multidisciplinario para lograr llevar a pacientes a cirugía de citorreducción secundaria. Estas son las definiciones clásicas con las cuales nos hemos ido guiando en el tiempo y que en los últimos 2-3 años han venido cambiando. El término de intervalo libre de platino fue lo que nos determinó esos tiempos
que categorizamos como platino refractario, platino resistente o platino sensible, y decidimos decir que eran 6 meses, menor o mayor, resistencia menor de 6 meses, mayor de 6 meses, y eso era basado en estudios retrospectivos o en algunos estudios clásicos que nos mostraban que los pacientes que recaen las primeras semanas o hasta 8 o 6 semanas por última dosis de platino tenían medianas de sobrevida de 3 a 5 meses y definimos platino refractario. O los platinos resistentes que definimos que ese intervalo libre de platino de 3 meses podría llevarnos a medianas de sobrevida de 9 a 12 meses. El platino sensible era el mejor escenario con sobrevidas entre 24 y 36 meses. Estos criterios son cuestionables porque los tiempos no son del todo claros y la enfermedad ha venido evolucionando en la función de los nuevos medicamentos que usamos. Entonces, ¿a qué términos estamos evolucionando? En el consenso realizado en 2019 de ESGO, se llegó a la conclusión de que debíamos hablar de resistencia primaria y secundaria. Ya más adelante tocaremos este punto a profundidad. ¿Qué características definen la resistencia al platino y cómo va a influir esto en el tratamiento posterior? La resistencia primaria es una condición que es intrínseca al tumor, que ocurre durante la primera línea que lleva a una enfermedad en progresión durante o inmediatamente después de la terapia. La resistencia secundaria al platino es una condición adquirida que aparece o emerge después de la respuesta a la terapia y es lo que vamos a ir viendo en nuestros pacientes que desarrollan estos mecanismos de resistencia al platino, que finalmente son los que nos dan esa explicación de por qué nuestros pacientes empiezan a cortar esas PFS que definen al final cuál va a ser su evolución en términos de sobrevida global. En este momento no contamos con biomarcadores predictivos que nos permitan determinar qué paciente va a ser resistente al platino y cuál va a ser sensible. Básicamente seguimos manejando términos de tiempo, sin embargo, la llegada de algunos medicamentos, los medicamentos inhibidores PARP está cambiando un poco esto. Entonces, ¿cómo debemos diferenciar nuestros pacientes? Decimos que son pacientes sensibles a platino, resistente al platino, basado en las definiciones que veíamos anteriormente. Vamos a decir que es una respuesta aprobada, tanto para respuesta a platino y categorizarlo como sensible, o en respuesta en progresión para categorizarlo como resistente al platino. Los pacientes deben ser considerados a una terapia adicional con platino cuando el platino no está contraindicado y la definición de resistencia no es clara. Luego que abre el escenario a que los pacientes podrían recibir platino en una situación posterior a la recaída inicial, sin necesariamente que el tiempo sea un limitante. Sabemos que la resistencia al platino está dada por que se limita la formación de los aductos citotóxicos del platino al ADN, que eso es lo que permite que él interactúe y genere el daño y la muerte celular por efecto del medicamento. Pero la célula tiene la capacidad de disminuir la captación del medicamento, de aumentar el flujo de salida a través de proteínas de transporte intracelular, de defenderse bloqueando la transformación intracelular del cisplatino a su forma activa, cisplatino-tiol, y afectar o generar un aumento en esa reparación del ADN para de esa manera también generar un bloqueo a la formación de los aductos. Se han definido dos nuevos modelos que, como van a ir viendo, van a tener mucha fortaleza en el tema de lo que es el microambiente tumoral y la célula madre cancerosa. Son dos mecanismos nuevos por los cuales se está entendiendo por qué hay una mayor resistencia a los medicamentos que estamos usando. El microambiente altera la situación externa, impidiendo que los medicamentos actúen mejor. Aquellos tumores que tienen reacciones desmoplásicas altas, que sabemos que generan un mal pronóstico per se en los pacientes, son pacientes que se asocian a resistencia al platino. Este es un algoritmo como para ponernos un poquito en contexto en las dos líneas que son sensibilidad al platino, resistencia al platino, donde tenemos que siempre considerar la cirugía de citorreductora y tener en cuenta las diferentes opciones de tratamiento. En estas debe considerarse terapias de primera línea que incluyan platino y posteriormente terapias de mantenimiento, ya seas con inhibidores PARP o con bevacizumab. En el término de platino resistencia, que son esos pacientes que ya encajan en un subgrupo de enfermedad de difícil manejo, pues los avances no han sido muy fuertes. Definitivamente seguimos usando combinaciones de quimioterapias, ya sean en
monoagentes, cambiando la frecuencia de los medicamentos y tratando de ganar PFS, pero a sabiendas de que vamos a tener sobrevidas globales cortas. En el términos de mantenimiento en la enfermedad recurrente sensible al platino, tenemos suficiente evidencia para el bevacizumab y los inhibidores PAR con estudios robustos fase 3 que nos han demostrado el beneficio marcado de esta conducta, ya sea con el PARP o con el bevacizumab, en pacientes con recaída en pacientes que son platino sensibles. En cuanto a los inhibidores PAR, tenemos 3 estudios que son los estudios pivotales para 3 moléculas, el SOLO2 para olaparib, el estudio NOVA para niraparib y el estudio ARIEL para rucaparib. Aquí, ¿qué va a ser importante? Las pruebas que se midieron o se evaluaron en cada uno de estos estudios. Para olaparib, en el estudio SOLO2, se midió solamente mutaciones de BRCA1 y BRCA2, donde se encontró beneficio de un 70% en disminución de sobrevida libre, en mejoría de sobrevida libre de progresión en los pacientes que recibían la terapia de mantenimiento con olaparib. Cuando vamos a ver el estudio NOVA, niraparib, que incluyó pacientes que tenían mutaciones del BRCA, pero además nos incluyó pacientes que tenían alteraciones de la recombinación homóloga, ya fuera deficiente, se encontró que existían también beneficio tanto para los pacientes con las mutaciones BRCA, con un beneficio en sobrevida libre de progresión de 14.8 versus 5.5 meses, y en aquellos pacientes que no tenían mutación del BRCA se encontraba beneficio de 8.7 meses versus 4.3 meses, con hazard ratios que demostraban el beneficio de la terapia. Al igual ocurrió con el rucaparib, donde mostró que en esos pacientes que tenían tanto mutación del BRCA como BRCA wild type o no mutado, también había un beneficio en el uso de estas terapias. ¿Qué es importante entender? Que definitivamente el paciente que tiene mutación del BRCA, pues es el paciente que mejor resultado va a tener en términos de PFS. Pero sin embargo, aquellos que tienen alteración o deficiencia de la recombinación homóloga van a tener un beneficio mayor o un poco menor, pero va a existir también. Aún en pacientes no BRCA mutado y sin alteraciones de la recombinación homóloga, hay un ligero beneficio que cuando vamos a mirar los resultados específicos en cada uno de los estudios, pues la diferencia es muy pequeña de un mes y 1.2, 1.3 meses, que es lo que vemos aquí en este análisis de esta gráfica, en donde el PFS con rucaparib es de 6.7 meses versus 5.4 meses, con un hazard ratio de 0.58. Hay una P significativa, sin embargo, el tiempo lo hace pensar a uno en esta conducta. Sin embargo, ya en términos de mutación del BRCA, los resultados son muy buenos, 16.6 meses versus 5.4 meses, y aquellos que tienen deficiencia de la recombinación homóloga, 13.6 versus 5.4, encontrando hazard ratios bastante buenos para las moléculas evaluadas. Entonces, ¿qué tenemos? Que olaparib, rucaparib y niraparib están autorizados para el tratamiento de mantenimiento en monoterapia con cáncer epitelial de alto grado recidivante. Tenemos un beneficio de ellos en los pacientes que tienen la mutación del BRCA, en los pacientes que tienen la recombinación homóloga deficiente, y en aquellos pacientes, y estos pacientes es importante que debemos hacer la evaluación somática del BRCA, de la línea germinal y hacer la recombinación homóloga, porque nos permite lograr entender mejor cuál va a ser el beneficio potencial del mantenimiento con los diferentes medicamentos. Aquí no me va a demorar mucho, pero es importante entender que hay 2 estudios, que es el ARIEL 4 y el estudio SOLO 3, que mostraron un beneficio del mantenimiento en monoterapia en aquellos pacientes que por algún motivo no eran candidatos a quimioterapia o ya habían recibido varias líneas de quimioterapia y quería introducirse una terapia con inhibidor del PAR, encontrando beneficios en términos de sobrevida libre de progresión, como es lo que vemos acá en esta gráfica, y en beneficios en cuanto a respuesta global, como vemos acá, en pacientes que tenían 2 líneas de tratamiento, que recibían olaparib, lograban respuestas globales del 85%, que son respuestas muy interesantes, y lo mismo en pacientes que recibían más de 3 líneas, donde un 59% de los pacientes tenían respuesta. Esto es para actualizar un poquito. Puede haber rechallenge de los inhibidores PARP. En ESMO del 2021 nos presentaron resultados del estudio OREO, donde nos mostró que olaparib
En aquellos pacientes que han sido sensibles a él después de 2 o 3 años y han tenido recaída tardía, podían recibirlo y encontrábamos un hazard ratio de 0,57 en términos de PFS con un beneficio estadísticamente significativo, tanto en BRCA mutado y en BRCA no mutado. ¿Qué pasa con el mantenimiento de bevacizumab? Tenemos 2 estudios, el OCEANS y el GOG 213, donde ambos mostraron beneficios. El OCEAN nos mostró un beneficio en términos de sobrevida libre de progresión de 4 meses versus el placebo, con un hazard ratio de 0,48, y el estudio GOG 213 nos mostró un incremento de 3,4 meses en términos de sobrevida libre de progresión, un hazard ratio de 0,63. Es claro que el bevacizumab no debe darse en mantenimiento en aquellos pacientes que se documenta resistencia al platino. No contamos con biomarcadores para seleccionar mejor los pacientes. ¿Qué hay de rechallenge con bevacizumab? ¿Volvemos a usar el bevacizumab? Hay 2 estudios, el MITO 16B y el AGOBAR 2.221, que nos mostraron que eventualmente el rechallenge de bevacizumab es una opción, donde se midió en términos de PFS en el MITO 11,8 meses versus 8,8, una P estadísticamente significativa, un hazard ratio de 0,51, y su par, el AGO, nos mostró un hazard ratio de 0,81. Entonces, este es un algoritmo para mostrar más o menos qué podríamos hacer dependiendo qué comienza o cuál fue la primera línea. Importante tener en cuenta el análisis de los BRCA y de la recombinación homóloga de esa deficiencia, si es positiva o negativa, para cualquiera de las conductas que vamos a tomar. Es importante saber que cuando arrancamos con bevacizumab y tenemos un BRCA wild type y tenemos una deficiencia de recombinación homóloga negativa, pues los beneficios de inhibidor PARP o los beneficios de bevacizumab en el rechallenge son discutidos, los estudios no son muy coherentes, pero son opciones que están disponibles para uso en estos pacientes y están aprobados por las guías internacionales. Definitivamente, pacientes resistentes con enfermedad refractaria, pues no son candidatos a mantenimiento, pacientes con enfermedad que no sea de alto grado tampoco, y tumores no epiteliales. En conclusión, la resistencia al platino nos pone en una situación donde la enfermedad tiene una evolución relacionada con los mecanismos de resistencia. Sin embargo, la introducción de los inhibidores PARP nos mostró que aquellos pacientes que son sensibles, definitivamente su evolución acompañada de un inhibidor PARP va a ser completamente diferente, con en términos de sobrevida global mayor a aquellos que no son resistentes. El terreno está abierto y, como el doctor Segovia mostraba en temas de inmunoterapia, se está mirando todo para tratar de que los pacientes que son resistentes al platino y que se consideran de peor pronóstico tengan la opción de recibir terapias diferentes que nos pudieran abrir un mejor terreno para ellos. Muchas gracias.